Saludos jóvenes, soy Genaro González Zavala, soy contador público y catedrático de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Coahuila. La materia que estamos llevando se llama Teorías Clásicas de la Administración y la Planeación. Y el tema de este día es Ética y Responsabilidad Social de las Empresas. Vamos a iniciar. En este tema vamos a describir cómo las diferentes perspectivas éticas guían la toma de decisiones, explicar cómo las compañías influyen en su entorno ético, diseñar un proceso de toma de decisiones éticas, resumir los temas de mayor importancia acerca de la responsabilidad social corporativa, exponer las razones del creciente interés de negocios en el ambiente e identificar las acciones administrativas que los directores deben tomar con respecto al ambiente. La perspectiva ética en la toma de decisiones está englobada en los siguientes factores. Primero, lo que es la ética, los sistemas éticos, la ética de negocios, el entorno ético y el proceso de la toma de decisiones éticas. Esas son las partes que están englobando lo que es la perspectiva ética de la toma de decisiones. En un artículo del periódico Vanguardia, en la sección de Negocios Economía, del día 7 de junio del 2012, el artículo México lidera corrupción empresarial en América Latina por la agencia investigadora Kroll dice que los fraudes en el país están muy ligados a la corrupción con funcionarios públicos en casos como la construcción de infraestructura. México es líder en corrupción y fraudes empresariales en América Latina, aunque el nivel mundial bajó el 75% según el informe anual sobre fraude de 2012 de la agencia investigadora Kroll. En una encuesta a 1.265 ejecutivos de igual número de empresas, dice que la mayor incidencia de fraudes y corrupción empresarial se debe a lo que son robos de bienes físicos o de información, el conflicto de intereses de la gerencia, la corrupción, el soborno, el fraude financiero interno, el lavado de dinero y la colusión de mercado. En este estudio, que se hizo a empresas con utilidades mayores de 500 millones de dólares, México está entre los países con mayor incidencia al fraude. Esta incidencia del fraude ha provocado pérdidas por cerca del 2.2% de sus ganancias, al menos unos 10 millones de dólares, tomando en cuenta que el índice en Estados Unidos es nada más de 1.7%, por lo que en México el índice de fraudes en las empresas es mayor al que se da en Estados Unidos. La corrupción en África creció el 37% y en el 2012 la corrupción en México aumentó el 32%. En este reporte se indica que 60% de los fraudes son cometidos por empleados internos, en comparación con el 55% del año anterior. Las compañías mexicanas tienen un mayor riesgo que sus contrapartes en América Latina en ser víctimas de más tipos específicos de fraude. La agencia Kroll, México, refiere casos recientes de corrupción muy sonados de empresas como Walmart, que aunque está en litigio, podría recibir sanciones económicas en Estados Unidos muy similares a las que recibió Siemens por el pago de sobornos a funcionarios de gobiernos para obtener algún favor. En algunos otros casos actuales, que esto ya no es parte del artículo, tenemos lo que es el Grupo México, eh, con problemas recientes como Pasta de Concho, las mineras de carbón que se encuentran al norte del estado de Coahuila, recientemente la contaminación por desechos tóxicos eh, en los ríos de Sonora y el grupo Villacero con problemas laborales en las minerías de Sonora, Sinaloa y Michoacán. Entonces, tenemos en México un alto grado de incidencia en fraudes, en malos manejos de los tóxicos, malas prácticas laborales
Y en fin, tenemos el problema de que aquí en México el fraude ha ido creciendo, aunque actualmente hay una lucha frontal contra este tipo de acciones. Este tema es un gran tema que alcanza a los ejecutivos altos, los CEOs de las empresas, a auditores independientes, instituciones reguladoras, políticos, accionistas y empleados. Aunque en una encuesta a los administradores de varias empresas, estos indican que existe todavía aún más desconfianza en el gobierno y los medios de comunicación que desconfianza en las mismas empresas. Algunos casos graves de fraude están la empresa Enron, la empresa Marshall McLennan y Lehman Brothers junto con la aseguradora AIG. Este tipo de empresas, en el caso de Enron, que fue un caso muy sonado, en el 2000, en el año 2000 tenía un índice muy alto en cuanto a lo que son sus precios de las acciones, pero posteriormente para el año 2002, cuando se detectan irregularidades en la forma de contabilizar el patrimonio de la empresa, las acciones caen hasta un punto mínimo, lo cual trae como consecuencia que la empresa Enron, una de las empresas más grandes eh, petroleras, cayera en bancarrota. Entonces, todos esos problemas se dieron a lo que fueron los malos manejos de los altos ejecutivos, junto con la colusión de algunos políticos y de instituciones reguladoras. Otro de los casos muy sonados, que es la empresa aseguradora AIG, que también en la última crisis que se tuvo en 2008, y debido al problema hipotecario y al mal manejo de los productos que surgieron con las hipotecas, entonces la excesiva especulación y la mala especulación o especulación dolosa que se hizo de estos productos, pues provocó que mucha gente perdiera su dinero, perdieran sus bienes y por consiguiente la empresa primero se vio mal, eh, los inversionistas retiraron sus inversiones de esa empresa y la empresa cae casi en un estado de quiebra. Posteriormente, el gobierno de Estados Unidos rescata a la empresa y se hace cargo de ella. Por lo que esto se vuelve un asunto personal, ya que tiene que ver la mala conducta de los directivos, de los gerentes e incluso de los empleados. Este asunto se vuelve un asunto ético, y esto no es otra cosa más que una situación, un problema o una oportunidad en la cual el individuo debe elegir entre diferentes acciones que deberán ser catalogadas como moralmente correctas o incorrectas. Considerando esto, la ética es un conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad. Su objetivo es identificar tanto las reglas que deben gobernar el comportamiento de las personas como los bienes que vale la pena buscar. Y dentro de este objetivo, dentro de este comportamiento, pues este comportamiento está ligado a lo que son los valores, que son los principios de conducta, como ser cuidadoso, honesto, ser fiel a las promesas, buscar la excelencia, la lealtad, la justicia, actuar con integridad, respetar a los otros o ser un ciudadano responsable. Por lo que esto trae como consecuencia que surja lo que es la ética de negocios, que son los principios morales y criterios que guían el comportamiento en el mundo de los negocios. Entonces, actualmente la ética de los negocios es un tema que abarca a todo tipo de empresas y que es un tema urgente que las empresas empiecen a manejar y que empiecen a desarrollar. Los sistemas éticos. Dentro de los sistemas éticos tenemos el universalismo, que indica que las personas tienen en común ciertos valores que la sociedad necesita para funcionar. El egoísmo, que define que un comportamiento aceptable es aquel que maximiza las ventajas para el individuo y sus principios. El utilitarismo,
busca directamente el mayor número de beneficios para el mayor número de personas. El relativismo define comportamientos éticos basados en opiniones y en comportamientos relevantes de otras personas. Y la ética de la virtud, que es una perspectiva que va más allá de las reglas convencionales de la sociedad, sugiriendo que lo moral debe provenir de una persona madura con un carácter moral considerado como correcto. Entonces, todos estos sistemas éticos, que son los que aplican los administradores, los grandes directores de las empresas, cada uno de ellos lleva consigo ciertos efectos. Por ejemplo, lo que es el egoísmo, que define que un comportamiento aceptable es aquel que maximiza las ventajas para el individuo. Entonces, pero no siempre un sistema egoísta es en beneficio a la empresa. Probablemente sea en beneficio a la persona, pero en la mayoría de las veces no será en beneficio para la propia empresa o para la sociedad o para el consumidor. Y en el caso de la ética de la virtud, bueno, aquí implica que tiene que haber una persona madura, una persona con mucha experiencia y con un carácter moral considerado como correcto. En aquellas personas que llegan a tener ese tipo de sistema ético de la virtud, entonces son personas consideradas como líderes morales en las empresas y a la vez líderes éticos. Tenemos un ejemplo. Supóngase que Sam Hall, un representante de ventas, está preparando una presentación de ventas a nombre de Midwest Howard, su compañía fabricante de tornillos y tuercas. Él espera tener una gran venta con una empresa de construcción que está edificando un puente que atraviesa el río Missouri cerca de San Luis. Las tuercas producidas por su empresa tienen una tasa porcentual de defecto del 3%, que si bien es aceptable en la industria, las hace inadecuadas para su uso en algunos tipos de proyectos, especialmente aquellos que se verán sujetos a mucha presión repentina. El nuevo puente estará ubicado en la línea de New Madrid-Foul, el lugar en el que ocurrió un fuerte terremoto en 1811. El epicentro de dicho temblor, que causó un daño severo y alteró el flujo del río Missouri, se encuentra a alrededor de 190 millas de distancia de la ubicación del nuevo puente. La construcción de puentes no está regulada por los códigos de terremotos. Si Cole logra realizar la venta, obtendrá una comisión de $25,000 adicionales a su salario normal. Sin embargo, si comenta el porcentaje de defectos de sus tuercas a los constructores, es posible que la empresa pierda la venta y caiga en manos de un competidor cuyas tuercas son un poco más confiables. Así, el asunto ético de este señor es si vender o no sus productos al contratista del puente, aun sabiendo que durante un terremoto algunas de las tuercas podrían fallar. Y la aplicación de los sistemas éticos nos dice lo siguiente. El sistema ético del egoísmo nos llevaría a callar la tasa de efecto de las tuercas, es decir, buscaría el beneficio de la persona, aunque a las demás personas, a los consumidores y a las personas que utilizarían eh, esa construcción, pues tal vez no sería en beneficio. El sistema ético utilitarismo dictaría un análisis mucho más amplio de los costos y los beneficios y posiblemente llegaría a la conclusión de que la probabilidad de que el puente se colapse es tan baja comparada con la utilidad del trabajo, el crecimiento económico y el crecimiento de la compañía, que si bien vale la pena no mencionar el defecto. Entonces, este sistema ético de utilitarismo pues antepone los beneficios que pudiera traer utilizar eh, esas tuercas y dejar a un lado el problema de que probablemente este puente se pueda colapsar por la baja calidad de las tuercas. El sistema ético de la perspectiva relativista nos llevaría a la gente de venta a hurgar en la política de la compañía
y en las prácticas generales de la industria a fin de buscar opiniones de colegas y tal vez incluso en periódicos comerciales y en códigos de ética. Lo que se percibiera como un consenso o una práctica normal sería la acción que se va a seguir. Entonces, este sistema de la perspectiva relativista, pues primero nos indica que tendríamos que realizar una investigación y en base a esa investigación tomar una decisión en base a la perspectiva en relación a tal investigación. Finalmente, la ética de la virtud, aplicada por personas en la fase más elevada del desarrollo moral, llevaría a un completo descubrimiento del producto y sus riesgos, y posiblemente a sugerencias de alternativas que redujeran el peligro. Entonces, aunque aplicar el sistema de la ética de la virtud, pues probablemente traiga como consecuencia que no se llegue a realizar la venta, ya que se tendría que esclarecer cuáles son los detalles de las tuercas y cuál es el porcentaje en que estos podrían fallar. Por lo que estos sistemas éticos principales subrayan las opciones morales personales y las decisiones éticas en los negocios. La ética de negocios. La ética de negocios, una de sus partes es el entorno ético. Y este entorno ético está englobado en lo que son las leyes regulatorias. Estas leyes regulatorias son disposiciones que establecen los gobiernos para que las actividades se realicen de una determinada forma, para que todas las actividades se realicen eh, en, en bien de las personas que van a consumir los productos o que van a recibir los servicios y no haya una afectación a ellos. El clima ético que tiene que ver hacia el interior de la institución, ¿sí? Tiene que ver cómo es el trato de la administración hacia los empleados de la empresa y cuáles son las prácticas que realizan estos administradores, gerentes o directores, ya que el comportamiento de ellos pues será el modelo a seguir de los demás empleados. Y también dentro del entorno ético están lo que son las señales peligrosas. Dentro de las señales peligrosas, una de ellas es un énfasis excesivo en las ganancias a corto plazo, más allá de las consideraciones de largo plazo. Y esta es una de las señales peligrosas dentro de lo que es el entorno ético, ya que difícilmente operaciones normales traerán ganancias excesivas en el corto plazo. Más bien las operaciones consideradas como normales, sin ninguna ayuda eh, excesiva por alguna autoridad o por alguna institución política, traería como consecuencia que se obtuvieran ganancias excesivas. Otra de las señales peligrosas sería la incapacidad de establecer un código escrito de ética. Los códigos de ética, para que estos puedan funcionar, y cualquier política para que ésta pueda funcionar, pues esta tiene que estar escrita en alguna parte. Tiene que haber un registro de que existe la ética, de que existe la normatividad ética y tiene que haber un documento que lo exprese y un programa para poder aplicarlo. Otra de las señales peligrosas son un deseo de soluciones sencillas que arreglen rápidamente los problemas éticos. En la actualidad no existen soluciones sencillas, no hay arreglos rápidos, las soluciones a un problema tienen un proceso, tienen un tiempo para que estos se puedan solucionar y empezar a utilizar soluciones sencillas que arreglen rápidamente el problema, entonces pues nos va a traer como consecuencia más problemas de los que ya teníamos. Otra de las señales peligrosas es la falta de voluntad para considerar una bandera ética que imponga costos financieros. Entonces, la falta de voluntad en lo que es el proceso ético
pues trae consigo ciertos costos. Entonces, se pueden tener problemas en cuanto a lo que son los financiamientos de las empresas, para el caso de que tengamos que estar o que la empresa modifique información para en forma dolosa o ventajosa obtener algún crédito, y esto pues posteriormente nos va a traer un costo por financiamiento. Otra señal peligrosa es considerar la ética exclusivamente como un tema legal o una herramienta de relaciones públicas. La ética no solamente es un tema legal o un tema de relaciones entre empresas o de relaciones entre empresa y sociedad o empresa y gobierno. Entonces, este tema de la ética es un tema que se debe de aplicar tanto a los procesos, a las relaciones interpersonales de las personas dentro de una empresa, así como de la empresa hacia los proveedores y de la empresa hacia sus consumidores. Y no es una herramienta de relaciones públicas. La ética debe ser una forma de proceder de las personas, debe de ser parte de los valores que las personas deben de tener y parte de los valores que la empresa debe de desarrollar. Otro de las señales peligrosas es la falta de procedimientos claros para el manejo de problemas éticos. Entonces, cuando existe un problema ético que tiene que ver con la mala actuación de alguna persona, bueno, pues debe de haber un procedimiento claro para establecer primero cuál fue la magnitud del daño y para establecer cuáles van a ser las sanciones al respecto. Y por último, otra señal peligrosa sería responder a las solicitudes de los accionistas a expensas de otras cuestiones. Todos sabemos que los accionistas, el objetivo de estos accionistas, pues es maximizar su inversión. Entonces, si nosotros respondemos a las exigencias de los accionistas a expensas de las necesidades de la empresa, pues muy probablemente la empresa pueda tener problemas posteriores de liquidez, de solvencia, porque la distribución de las ganancias de los accionistas pues no es otra cosa más que la entrega de dividendos de acuerdo a las acciones que estos posean, por lo que esa entrega de dividendos pues significa una descapitalización para la empresa. Entonces, responder a las solicitudes de los accionistas a expensas de las necesidades de la entidad, bueno, pues nos va a traer como consecuencia por ahí problemas de liquidez y solvencia. Los criterios éticos corporativos. Los directores tienen influencia sobre sus empleados tanto para bien como para mal, formal e informalmente. Estos modelan el comportamiento de los empleados en relación con el dinero, la aprobación, las tareas interesantes, el ambiente laboral positivo y muchos otros asuntos. Por lo que los directores son las personas que van a llevar la pauta sobre lo que son estos criterios éticos. Si los directores no desarrollan esos criterios éticos, pues entonces el personal de la siguiente jerarquía hacia abajo, pues tomará como ejemplo el comportamiento de estos directores y hará exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces por ahí hemos escuchado, bueno, si él lo hace, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Entonces, los directores son el ejemplo y van a ser el efecto del comportamiento de los empleados y de todas las personas de la empresa. Por lo que los directores se vuelven líderes éticos cuando estas personas eh, llevan a cabo criterios éticos dentro de la empresa. Y un líder ético es alguien que es tanto una persona moral como un director moral, ya que influye a otros para que se comporten éticamente. Por lo que el comportamiento de los directores éticos traerá como consecuencia el comportamiento de todas las demás personas de la empresa. Los códigos de ética.
En un estudio realizado en Estados Unidos sobre las compañías y si éstas contaban con un código de ética escrito, el 25% de las compañías reportó que no tenía un código de ética, es decir, que en su empresa no tenían contemplado un código de ética. El comportamiento lo dictaba la administración. Y el 75% de las empresas sí contaba con un código de ética, es decir, tenían su manual de ética y tenían todo un procedimiento para llegar a la ética y al cumplimiento de esta. Los programas de ética. Tenemos dos vertientes en los programas de ética. Tenemos los programas éticos que se basan en el cumplimiento, los cuales se diseñan específicamente en el Consejo Corporativo para prevenir, detectar, castigar violaciones legales, los cuales se elaboran y se establecen únicamente para cumplir con condiciones legales que engloban a la empresa. La otra vertiente sobre los programas de ética son programas éticos basados en la integridad. Van más allá de simplemente evitar la ilegalidad. Se preocupan por la ley, pero también por infundir en las personas una responsabilidad personal de comportamiento ético. Entonces, estas dos vertientes, una que nada más se basa en lo que es el cumplimiento sobre las disposiciones legales que trata nada más de detectar y castigar cuando existe una violación a estas disposiciones, pues es nada más un programa ético que solo va a llegar hasta el cumplimiento de cierta normatividad. Y los programas que están basados en la integridad, pues estos van más allá de evitar la ilegalidad. Estos pues a la vez de que se preocupan por las disposiciones legales, también se preocupan porque las personas adquieran una responsabilidad dentro de la empresa y que su comportamiento sea ético. Entonces, para todas aquellas empresas que sí cuentan con un manual, con un programa de ética y que tienen todo un procedimiento ético, bueno, la mayoría de las empresas pues ya optan por programas éticos basados en la integridad, que vaya más allá del cumplimiento legal y abarque hacia lo que son las personas para que se infunda en ellos el sentimiento de responsabilidad personal y un comportamiento ético. Por lo que el proceso de la toma de decisiones éticas comprende lo siguiente. Primero, se debe comprender todos los criterios morales, es decir, cuáles son los criterios morales que la empresa debe de tener y debe de desarrollar. Segundo, se deben de reconocer los impactos morales, es decir, los beneficios que se van a otorgar a uno como los beneficios para todos los demás. También se debe reconocer el impacto sobre los derechos ejercidos y los derechos que se han negado, por lo que se define el problema moral completo, es decir, primero se comprende cuáles son los criterios morales y luego se reconoce cuál es el impacto de estos criterios morales. Posteriormente, se determinan los resultados económicos, se consideran los requerimientos legales y se deben de evaluar los deberes éticos. Y finalmente, se debe de proponer una solución moral convincente. Entonces, el proceso de la toma de decisiones inicia con la comprensión de los criterios morales, después el reconocimiento del impacto moral sobre los beneficios que se otorgan a unos, a otros, los derechos que se ejercen o que no se han ejercido. Se define el problema moral completo, se determinan los resultados económicos porque estas decisiones éticas y todo estos programas de ética deben de traer como consecuencia un resultado económico. Se deben de considerar los requerimientos legales, ¿sí? Ya que todo comportamiento pues, debe estar basado de acuerdo a una disposición
legal. Y se deben de evaluar los deberes éticos. ¿Quién tiene la obligación de ser el líder en este caso? Y cuál es el comportamiento que deben de tener todas las personas que integran la empresa. Por último, se propone una solución moral convincente. Eso es el proceso de la toma de decisiones éticas. ¿Cuál es el costo de no tener un programa ético o no incluir la ética dentro de los negocios? Tenemos tres niveles, ¿sí? Los cuales están, por un lado, aquellos costos que causan menos daño, los cuales reciben una atención mayor ejecutiva, y por otro lado los costos que causan mayores daños, los cuales reciben menor atención ejecutiva. El primer nivel de costos es el de las multas y penalizaciones gubernamentales. Este nivel de costos causan menos daños y reciben mayor atención ejecutiva. Luego tenemos el nivel 2 de costos, que tiene que ver con auditorías legales, administrativas y de investigación, educación para remediar de acciones correctivas y vigilancia del gobierno. Este segundo nivel de costos de los negocios poco éticos, pues ya tiene que ver con mayores daños que tiene la empresa y empieza a tener menos atención ejecutiva. Por lo que la atención se vuelve atención de personal de más rango dentro de la empresa. Por ejemplo, las auditorías legales pues ya no lo van a tratar el personal de nivel operativo o de nivel medio, sino que a partir del nivel medio empezarán a tratar este costo que se va a generar por medio de las auditorías legales, administrativas y de investigación. El último nivel de costos, que es el nivel 3, tiene como costo la deserción de los clientes, la pérdida de la reputación, el cinismo de los empleados, la pérdida moral de los empleados, la rotación excesiva del personal, el cinismo del gobierno y la regulación gubernamental. Entonces estos costos causan mayores daños y reciben menos atención ejecutiva. Ya son problemas que tratarán las altas gerencias. Son los costos mayores porque la deserción de clientes pues traerá como consecuencia menos ingresos. La pérdida de la reputación pues traerá una imagen negativa a la empresa, lo cual puede ser problema para la misma porque una pérdida de imagen puede traer como consecuencia ventas nulas. La pérdida de moral de los empleados. Cuando los empleados ya no tienen moral, pues ya no se identifican con la empresa. Entonces por ahí vemos empleados que se cobran beneficios con artículos o con productos de la empresa que ellos creen que deberían de estar percibiendo. Se da una rotación excesiva del personal, ¿sí? Ya que se empieza a dar de baja personal, se empieza a contratar nuevo personal, y hay gente que sale, luego gente que se tiene que sustituir. Muy bien, esos son los costos de los negocios poco éticos. El valor dentro de las empresas dice que comportarse de forma ética no requiere únicamente de conciencia moral y de juicio moral, sino también de carácter moral, incluido el valor para realizar acciones coherentes con las decisiones éticas. Piénsese nada más en cuán difícil podría ser tomar la decisión correcta. Por lo que aquí en todo esto de la ética no únicamente se requiere conciencia y juicio moral, es decir, no nada más se requiere que la persona tome conciencia sobre lo que es un comportamiento ético y tener un juicio moral sobre el mismo,
sino también se debe tener carácter, es decir, se debe tener el valor para tomar decisiones correctas. Y tenemos un caso que dice que los directores de PepsiCo enfrentaron una decisión difícil cuando una secretaria ejecutiva proveniente de las oficinas centrales de Coca-Cola los contactó para ofrecerles documentos confidenciales y muestras del producto por un precio. Y PepsiCo, en lugar de buscar una ventaja poco ética e ilegal además, los directores de esta compañía notificaron a Coca-Cola. En Coca-Cola, la gerencia despidió a la secretaria y contactó al FBI. Finalmente, la secretaria y dos conocidos más fueron acusados de conspiración por robo de secretos comerciales. PepsiCo aún no tiene la receta secreta de la Coca-Cola, pero mantuvo su reputación de competidor íntegro, por lo que escoger la integridad requiere de valor. Muy bien, entonces el valor radica aquí de que probablemente las decisiones que se tengan que tomar no sean las que más beneficio nos puedan dar. Generalmente cuando tomamos decisiones que catalogamos como decisiones correctas, no siempre traen consigo los beneficios que nosotros pudiéramos creer. La responsabilidad social corporativa. La responsabilidad social corporativa está clasificada en responsabilidades económicas, responsabilidades legales, responsabilidades éticas y responsabilidades filantrópicas. La responsabilidad económica, que es la base de toda esta responsabilidad social corporativa, porque el hecho de incluir un programa ético, la finalidad es que también se refleje económicamente dentro de la empresa. Es decir, el objetivo es que la empresa sea cada vez más rentable, ¿sí? Y esto tiene que ver con la rentabilidad de la empresa y que ésta haga lo que requiere el capitalismo global. Es decir, que la empresa no pierda la esencia de ser una empresa con fines lucrativos, pero que estos fines lucrativos pues no pasen por encima de su responsabilidad económica y que tampoco pase por sobre lo que es la ética. Las responsabilidades legales pues se refiere al respeto que se debe de tener a la ley, es decir, que la empresa obedezca las leyes correspondientes, ya que tenemos por ahí el caso de varias empresas que no cumplen con leyes ambientales y no respetan la ley. Entonces, esta responsabilidad legal indica que la empresa debe hacer lo que requieren los participantes globales. Entendiendo como participantes globales tanto las personas a las cuales adquirimos los insumos como aquellas personas o participantes a los cuales les ofertamos nuestros artículos. Las responsabilidades éticas tiene que ver con el ser ético de las personas y de la misma empresa. Es decir, que la empresa sea ético y que haga lo esperado por los participantes globales. Por último, todas estas tres responsabilidades económicas, legales y éticas nos llevan a una responsabilidad filantrópica, es decir, una responsabilidad que nos haga ser buenos ciudadanos empresarios. Y esto de buenos ciudadanos empresarios, bueno, pues eso es ser un buen ciudadano corporativo mundial, es decir, que la empresa haga lo que es deseable para los participantes globales. Entonces, la responsabilidad social corporativa no nada más es económica, trasciende a lo que es legal, trasciende a lo que es ético dentro de toda la empresa y trasciende a las responsabilidades filantrópicas. Y dentro de estas tenemos visiones contrastantes. La primera sostiene que los directores actúan como agentes de los accionistas y que como tales están obligados a maximizar el valor presente de la compañía.
Y la segunda visión, diferente de la de maximización de las ganancias, es aquella que indica que los directores deben estar motivados por razones morales supremas. Estas visiones contrastantes de lo que es la responsabilidad social de las empresas, primero tiene que ver que cuando los directores se ponen en el papel de accionistas, porque así lo determina la administración general de la empresa o la asamblea de accionistas, de recompensar la buena actuación de los directores con títulos de valor denominados acciones, es decir, que el incentivo es que los directores se vuelvan partícipes de la empresa, se conviertan en socios. Entonces la mentalidad del director cambia de ser un director de empresa a ser parte de la empresa y a ser un accionista de la misma empresa. Por lo que su visión en cuanto a la responsabilidad social de la empresa será directamente hacia lo que es la maximización del valor de la compañía y dejará de lado cualquier otra visión que tenga sobre la sociedad, sobre la comunidad y sobre las autoridades. Entonces, el director empieza a cambiar su visión y se dedica más que nada a maximizar el valor de la compañía, el valor presente de la compañía. Y esto no es otra cosa más que darle más valor a las acciones. Pero la segunda visión, diferente a esta maximización de las ganancias, es aquella que indica que estos directores deben de estar motivados por razones morales supremas. Es decir, que independientemente del beneficio que se les otorgue como buenos administradores, pues deban estar o sean motivados por razones morales supremas. Es decir, que no se anteponga el beneficio de la misma empresa, el beneficio hacia los integrantes de la empresa, empleados, directores, funcionarios, accionistas, el beneficio hacia lo que son los consumidores, nuestros proveedores y hacia la sociedad en general. Tenemos algunos organismos certificadores de esta calidad y de la responsabilidad social de las empresas. En una, en una gráfica de organismos certificadores de la Ciudad de México, bueno, tenemos a American Trust Register, IQS Corporation, calidad mexicana certificada, Asociación de Normalización y Certificación AC, TV Rhineland de México SADCB, México USAG SADCB, AENOR México, Factual Service, Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, Normalización y Certificación Electrónica, Sociedad Mexicana de Normalización y Certificación, APLUS México SA, DCB, Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, y Quality Management Institute. Todos estos organismos certificadores son aquellos que se van a encargar de certificar tanto los procesos internos de la empresa como aquellas actividades que realice la entidad hacia dentro de la empresa y hacia afuera de la empresa, ya que habrá algunos organismos certificadores que van a certificar el cuidado al medio ambiente, otros que van a cuidar en cuanto a lo que son las empresas productoras de medicamentos, bueno, pues la calidad de estos medicamentos y los estudios necesarios para que los medicamentos se puedan considerar como de calidad. Y bueno, las empresas buscarán estos certificados para estar dentro de una sociedad con responsabilidad. Y pues esto es todo. Gracias por su atención. Soy Genaro González y espero que les haya servido esta presentación.